En Colombia hubo el fallecimiento de 9 militares en manos de un ataque terrorista, parte del Ejército de Liberación Nacional. ¿Y quién más destacado en la materia para hablar de ello que nuestro corresponsal allí en Colombia, Francisco Espinel? Francisco, ¿cómo estás? Aldana, un gusto saludarles hoy, 11:40 de la mañana en Colombia. Estamos a unos 18 grados centígrados en estos momentos. Ah, muy bien. Y bueno, tristemente, este espacio nos reúne a nosotros para Sí. poderles decir a ustedes que se está saliendo de las manos realmente el manejo de la seguridad a nivel nacional. Pues 9 militares fueron vilmente, y ese es el calificativo que han usado los medios de comunicación, vilmente masacrados, asesinados mejor dicho, por grupos al margen de la ley, en este caso los mismos que están negociando la paz en México, y no se entiende cómo hay una disponibilidad hacia la negociación de paz, pero a la vez se están cometiendo este tipo de actos demenciales, ridículos y absolutamente salidos de todo entendimiento, ¿no? En la Ujú. claridad de lo que se espera en el país con un tema de paz. Esto sucede en un departamento, en un estado que se llama Norte de Santander, que es muy en límite con Venezuela, Ajá. pero sucede en un corregimiento que se llama Guamalito, ¿de acuerdo? Cerca al Carmen, al municipio del Carmen, en Norte de Santander. Aquí se les llama zonas rojas a esas zonas donde normalmente y históricamente han sido controladas por el narcotráfico o por los grupos al margen de la ley, como los grupos guerrilleros. En este caso, estos militares estaban acostados, estaban descansando, se encontraban en un tiempo muerto de actividad cuando fueron atacados con unos cilindros, ¿de acuerdo? Que disparan unos tatucos explosivos que fueron los que le cayeron a estas personas. Es Ujú. decir, los cogieron en, en descuido, desprevenidos, y simplemente pasó lo que pasó. 9 militares muertos, otros 9 en centros hospitalarios para ser atendidos, algunos de gravedad, otros ahí más o menos, pero de todas maneras fue un total de 18 personas, 50% muertos, 50% heridos, Aldana. Este es el resultado de una política de paz total que no funciona, que no sirve y que no es clara, ¿de acuerdo? Ahí lo que Bien. nosotros tenemos que tener puntualmente es cómo se le hacen desde el Congreso de la República, porque eso pasó esta semana y ahí en imágenes podemos nosotros ver al ministro Iván Velázquez respondiendo a unas señalamientos con justa causa que le hacen los congresistas, diciéndole por qué nos tienen a nuestros militares y a nuestros policías, nos los tienen indefensos, es decir, nos los tienen a nosotros diezmados y minimizados en su accionar militar, y simplemente se vuelven carne de cañón para cualquier acto demencial y cualquier acto violento de estos grupos. Resultado, estos muertos, por ejemplo, como lo que ha pasado. Y el ministro habla de que desde el gobierno se repudia y se habla de un malestar total frente a este accionar, ¿no? Un trino tímido que saca el presidente Petro diciendo que repudió ese ataque y que llamaba a consulta a la mesa de negociación, que es la que está Ujú. en estos momentos en México, ¿no? Pero no pasa nada, ¿de acuerdo, Altana? No Sí. pasa nada. Entonces, eso es lo que quería contarles hoy. Preguntas, Aldana. Sí, primero y principal, ¿tiene algo que ver que esto suceda en la frontera con Venezuela? ¿O es No, indiferente? no, es indiferente. Bien. Es indiferente, y lo hablamos porque es que esa región del Carmen, en la vereda de Guamalito, pues ahí funciona una estación militar, pero una estación militar hablamos nosotros de un espacio no grande, donde simplemente hay una cuadrilla, entiéndase, grupo de militares, eh,
que no pasan de los 15 o 20 o 25 y que estaban en esa zona en su momento. Claro. Sí, sí hice yo la aclaración de que pues es una zona que normalmente se ha considerado roja porque pues Ajá. o hay accionar de la guerrilla o hay también presencia del narcotráfico, ¿no? Y en cualquiera de los dos casos es susceptible de violencia, ¿de acuerdo? Sí. Pero eso es lo que pasa. Dime. Bien, no, quería nombrarlos, Francisco, porque me parece muy importante nombrar a estos 9 militares colombianos. Se trata de suboficiales Brian Gómez Gamboa y Juan Benavides Borqués, soldados regulares, Kevin Acevedo, Ercel Fernández, Joan Gómez, José David Puyaina, Fabio Piayú. Estos son todos, ¿no? Los heridos también. Rafael Jiménez, Jaime Manuel Redondo, Uriana. Sí. Esto que sucedió, Francisco, sucedió en el marco de una operación militar, una operación de seguridad, digamos. ¿Cómo el Ejército de Liberación Nacional sabía que estos militares anteriormente nombrados estaban allí? Generalmente las fuerzas militares en Colombia pues hacen sus patrullajes, ¿de acuerdo? Es decir, sus caminatas y sus recorridos por las diferentes zonas del país, tratando de controlar precisamente la presencia, ¿no?, de grupos al margen de la ley, de grupos del narcotráfico, y buscando de alguna manera contrarrestar esa presencia, sobre todo en beneficio de la población civil, de mucha población que se encuentra ubicada o en veredas o en municipios muy pequeños, pero que están a la deriva frente a un fuego cruzado que se pueda presentar y que pueda generar daños mucho mayores. La guerrilla, nosotros lo sabemos, ellos no improvisan tampoco, tienen también una inteligencia que hacen y seguramente habían hecho este seguimiento a esta cuadrilla desde hacía algunos días o algunas semanas atrás y ya los tenían ubicados y sabían cuál era el comportamiento de esta cuadrilla del ejército y en qué momento los iban a coger descansando y los iban a coger Claro. desprevenidos para poderles hacer este ataque infame, que es lo único que le sale a uno en palabras. No, por supuesto, sí. No, te preguntaba lo de Venezuela también hace un ratito porque sabemos que el Ejército de Liberación Nacional también tiene presencia allí en el país vecino de ustedes y tal vez tenía que ver por ese lado, pero no, es estrictamente colombiano el problema, digamos, ¿no? Sí, señora, así Uh-huh. es. El hecho de que haya presencia de estos grupos en la frontera con Venezuela, pues nosotros sabemos qué es lo que pasa porque ya lo hemos denunciado y lo hemos informado con anterioridad, ¿no? Simplemente es la necesidad de controlar unas rutas que son normalmente de salida del narcotráfico por el vecino país. Y eso significa permisividad del Claro. gobierno vecino y obviamente algún tipo de debilitamiento para nuestras fuerzas militares por parte del gobierno central que no permite que haya una presencia muchísimo más estricta y sobre todo muchísimo más fuerte de nuestro ejército nacional y de nuestra policía. En este caso, lo que pasa fundamentalmente es que en Colombia hay unas necesidades muy latentes, digamos, de llegar a esos acuerdos con los grupos al margen de la ley, con los grupos narcotraficantes, a todos los que quieren meter dentro de la paz total del gobierno, y esto ha significado que desde el presidente Gustavo Petro y desde el ministro Iván Velázquez, que es el ministro de Defensa, pues los tengan ahorita de brazos cruzados porque no les están permitiendo tener acciones militares para poder contrarrestar a estos grupos al margen de la ley, simplemente para patrullajes de control y vigilancia que lo que hacen es volverlos a ellos, eso, carne de cañón, como lo que sucedió ahorita. Claro. Triste, honestamente. Bien, ¿y cuáles son los pasos a seguir ahora de Gustavo Petro con respecto a esta situación? ¿Qué va a hacer? Pues ayer hubo precisamente unos encuentros con la mesa de negociación y entonces hablaban de que la gente, los directivos o los cabecillas de este grupo guerrillero, pues salieron a decir que había una declaración de cese al fuego bilateral, ¿no? Es decir, donde ellos se comprometían a no tener más acciones, pero no, Aldana.
Honestamente, no. Y de verdad yo me siento molesto hablando de esto porque no es lógico que después de matar vengan a decir que entonces ahora sí hay un cese al fuego bilateral. Claro. ¿Sí me entiendes? Cese al fuego violento. No es lógico y no es justo. Más que claro, Francisco, sobre todo que el Ejército de Liberación Nacional busca la paz entre millones de comillas que se le pueden agregar a esa palabra, claro, sí. Bueno, muchísimas gracias, Francisco, por esta conversación y bueno, espero que en algún momento nos podamos reunir con noticias un poquito más felices, ¿no? Gracias, Aldana, y de todas maneras este es un mensaje que no se puede ocultar. Tristemente, eso sucede en Colombia en un intento de paz total que ni tiene pies, ni tiene cabeza, ni tiene avance. Y lo único que ha hecho es debilitar a nuestras fuerzas militares, exponiéndolos a este tipo de ataques por parte de los grupos al margen de la ley, como en este caso el negociador, que es el Ejército de Liberación Nacional. Saludos para ustedes y un llamado de atención muy fuerte. Exacto. Y muy enérgico, ojalá de nuestra audiencia latinoamericana para el presidente Gustavo Petro, de que tiene que fortalecer muchísimo más a nuestras fuerzas militares. Sí, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, Francisco, y hasta una próxima. Gracias, un abrazo desde Bogotá. Bien, allí pasaba Francisco Espinel, nuestro corresponsal desde Colombia, bueno, ubicándonos en tiempo y en espacio también sobre este ataque terrorista de parte del Ejército de Liberación Nacional que terminó con la muerte de 9 militares en Colombia.